luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? ¿Verdad? Muy bien. Hola, amigos de Rewind. Empecé como Edgar. Quedó de pierna la Edgar, costumbre. Dani. Hola. Muy bien. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias, Mari. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes dos. La verdad es que hoy traemos otro tema bastante divertido, bastante interesante. Bueno, divertido para nosotros. Bueno, para el chismecito. Sí, bueno, claro. ándale, el chismecito vitivinícola. Es para esas conversaciones en las que tienes que sacar algo interesante. Muy, muy bueno. La verdad está muy padre el chismecito sobre todo. Claro, tienen algo que platicar en la cena del día de hoy. Y sí, y si nos ponemos a hablar de la sección policíaca del vino. Por eso dije divertido para nosotros. Sí, claro. Para otros no fue tanto. Vamos a hablar de los robos del vino. Sí. Robos Sí, algunos famosos, fraudes. Pues a fin de cuentas es un robo. De todos estos curiosos, ¿no? De mano traviesa, ¿no? Que deciden llevarse cosas ajenas. Ujú. Y hay unos casos que, pues como dices, dan risa un poquito. Sí, caramba. Otros que sí están muy, muy complejos. Pero bueno. Es que es un tema desde la antigüedad. O sea, viene desde... Pues básicamente desde que se inventó el vino ha habido temas... Pues desde que está el hombre vivo. Es que eso no es tema de una persona en particular, sino forma parte de alguna manera de cómo las personas nos vamos desarrollando y falta la carencia, o sea, que tengan carencias o sí. Y valores. Y valores, ¿no? O sea, digo, hay veces que dices, ay Dios, o sea, robaste por puro, Pues sí. ¿cómo se dirá? pues sí. Mala leche, Ni ¿no? siquiera por necesidad. Sí, pero luego estos vinos terminan en subastas y terminan en todos estos lados, ¿no? Que no, se me hace curioso porque pues sería como traciable o cómo se le llama. Sí. Lo pueden seguir o lo pueden ver en el momento que Ajá. sale en un lugar de estos, Pues más pero estos grandes vinos que ya tienen como folio, Sí. como series. Sí. Como están foliados, ¿no? A fin de cuentas. tú traes ahí un dato, ¿no, Dani? De cómo ha subido el valor. Sí, es que está bien interesante porque nos sirve como introducción de que el valor del vino, ya hemos hablado de que el vino como tal es un artículo de lujo, pero como tal es un artículo no solamente de lujo, sino también una opción de diversificar los ingresos o bueno, más que ingresos, como el valor de capital que tenemos. Es que a ver, se en puede cada uno. invertir en vinos. Por Si tú supuesto. quieres, así como en la bolsa, le metes a la Ujú. producción del Chateau d'Yquem de tal año Ujú. o tal añada, ahí le metes y en algún momento vas a recibir tus rendimientos. O sea, claro que puedes claro, invertir. porque no los abren para abrirlos, es lo más curioso. No los abren, no los venden o no los compran para llegar y abrirlo. Los Ujú. compran para tenerlos ahí como coleccionistas. Digo, estos grandes vinos en subastas, ¿verdad? Obviamente. Y Sí. hasta decíamos ahorita que igual son técnicas de hasta cuestión monetaria para, como lo hacen el arte. Estrategias fiscales. Estrategias fiscales, por llamarles de una forma. O sea, muchas veces los ricos, digámoslo así, evaden impuestos a través del arte. Por supuesto. O sea, tienen diferentes obras, las donan a los museos o las prestan a los museos y bla, bla, bla. Ujú. Y es una excelente táctica de evasión fiscal. Muchas subastas que son benéficas son deducibles de impuestos en algunos países y en algunas regiones del mundo. Entonces, pues sí, realmente hay un tema de justo invertir para hacer crecer el capital. De hecho, dentro de estos revalorizaciones de bienes que hay en el mundo, una inversión pasional, digámoslo así, Ujú. el whisky es el que ha crecido más en los últimos 10 años. En los últimos 10 años ha crecido por ahí del 375%. Wow. Pero el vino en concreto ha logrado crecer un 162% según los datos de la consultora estadounidense Knight Frank.
Wow. Pues está muy cañón. O sea, Ok. si tú inviertes un pesito, pues ya en 10 años hubiera sido 2 pesitos. 216. 216. Sí. Sí, tal cual. Entonces sí es una inversión importante, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y obviamente, pues lo aprovechan todo esto, ¿no? Pero también siempre son de completamente clara la procedencia, o hay algunos que vendrán de, como lo que pasaba con el fraude de Rudy Kurniawan, ¿no? Que alguna vez lo Exactamente. platicamos. Exactamente. Fíjate, aquí hay un ejemplo. Que tanto las casas subastadoras checan de dónde viene. Ese sí es un Pues tema él importante. abrió la caja de Pandora, a fin de cuentas. Muchísimo. O sea, si no se acuerdan, este personaje que de la nada Ujú. se puso en boca de todos, se empezó a ser muy conocido ¿Coreano? por ser muy conocedor. ¿Coreano? Sí, era un ¿No será? coreano. Y de volada empezó a tener muchos buenos amigos dentro de Estados Unidos y empezó a tener cavas muy interesantes o añadas muy interesantes, Ujú. muy curiosas. Ujú. Y muy pronto se dieron cuenta que no eran. Pues una añada en especial de una bodega en especial no existía. No existía. Y se dieron Ese fue cuenta. el detonante para Ujú. descorchar Sí. literalmente. Destapar la Sí. cloaca. ¿Qué decías? Perdón, Dani, te No, interrumpí con un dato. perdón, es que iba a dar un ejemplo Sí. de cómo el vino está creciendo. Ujú. Hubo un Petrus del 2008 que fue vendido en 70 euros en el 2010, en el Mira, muy 2009. accesible. 70 Wow. euros en el 2009, pero en el 2023 fue vendido por 278 euros. O sea, incrementó su valor casi 300%. 278 euros. Ujú. Sí está muy caramba. O sea, el crecimiento sí está muy... Que son, ¿qué? ¿Como $3,000? ¿$300? Más o menos. Pues, Sí, subiendo un poquito el cambio. Sí, pues sí sube. Son alrededor de 60 y tantos mil pesos. sí. Pues sí, básicamente No, es por eso. 6,000. Sí, bueno, aquí las cuentas. Ahí no hacemos son las muy conversiones después. Aquí Hacemos es las licenciado, conversiones, mira. pero sí, el valor subió muchísimo. Mm. Muchísimo, qué impresión. Y se me hace bajo el costo, de todos Pues es modos. un pequeño ejemplo. Sí. Y a ver, los fraudes en el mundo del vino pues no son algo nuevo. No. Ya lo empezaste a platicar, Dan, que se remonta yo creo que desde la antigua Roma, ¿no? Está el ejemplo Desde de que Falerno. tenemos la cultura de la vid, Ujú. pues también ha habido fraudes. Se había probado que existían falsificaciones del vino Falerno, Ujú. que era considerado como el vino de los dioses, los emperadores. Los las emperadores. clases Julio César. adineradas de la época. Era el vino favorito de Julio César, supuestamente dicen. Y uno de los primeros en ser exportados a Gran Bretaña. Fíjate, desde Entonces, entonces. Que si nos vamos más Impresionante. adelante, pues ha habido diluciones, o sea, gente que pues se ha querido poner vivo, y Ujú. los diluye. Bueno, pues han habido como varias historias ahí medio truculentas a lo largo de toda la historia, y de ahí hasta la época actual, que ahorita vamos a platicar algunas muy interesantes sobre robos, fraudes, no solo de botellas como tal, y ahorita platicamos un Ok. ejemplo. Oye, pues por ejemplo, hay un robo que a mí me llamó mucho la atención porque fue robo, pero al mismo tiempo benefició a los que robaron, que fue por el famoso pirata en 1587, Sir Francis Drake, que era el más temido de los mares en aquel momento. Acuérdense que Inglaterra patrocinaba, pagaba a aquellos grandes piratas, Barba Negra, Barba Roja, todos estos. Y este Sir Francis Drake llega a España y en el siglo justo XVI saqueó Cádiz. Cádiz, en donde está el famosísimo Jerez. Y entonces se lleva 3,000 botellas a la Gran Bretaña o Inglaterra. Y ahí es cuando los ingleses dicen, ok, ¿y esto qué es? Está buenísimo. Y es cuando empieza todo el rollo de este intercambio de compra-venta y que se hace sherry y que son los que impulsan la venta y el consumo del Jerez impresionante, los ingleses, ¿no? Entonces, ¿cómo gracias a este pirata se impulsó la venta y el consumo del Jerez? Entonces, ahí sí fue buena suerte. Ahí fue buena suerte. Fíjense, uno de los robos o el que se considera más grande de toda la historia en robo de vinos como tal, lo tiene el famoso Führer. Ah, Pues lo vinos podemos de decir o Hitler. nos censuran.
¿Sabes? No lo sé. ¿Lo podemos qué? ¿Lo podemos decir o nos censuran? Sí, no. Bueno, como creo. contexto Sí, ya. histórico, porque así fue. Hablemos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ajá. Bueno, Sí. Hitler, además de fanático, megalómano y supremacista, también era abstemio, pero pues, todo su equipo no. Así que Lo peor entonces es que era abstemio. era abstemio. Claro. Y robaba un chorro de vino. Bueno, fueron sus tropas las que confiscaron, por así decirlo, todos Sí. los vinos que pudieron de regiones como la Borgoña, Alsacia, Champaña, Burdeos. Entonces, imagínate, las marcas más prestigiosas eran trasladadas a la fortaleza que ellos tenían en los Alpes. Ujú. El Estos nido del águila. Alpes bávaros, que era el nido del águila. Eagle's Nest. Ujú. Allí, los generales del Führer descorchaban vinazos como Chateau Margaux, Krog y pues, No, vinos es que similares, ¿no? robaban en Burdeos, robaban en Champagne. Las grandes casas de Champagne las estuvieron saqueando en la Borgoña. O sea, la Borgoña se tardaron un poquito más, fueron un poquito más respetuosos, pero Champagne y Burdeos, bueno, arrasaron. Llegaban y se instalaban en las bodegas, en los chateaux, en los grandes chateaux, vivían ahí. De hecho, les cuento, acabo de leer un libro, se llama El viñedo de la luna. Es una Ok. novela, es una novelita, está muy agradable, muy fácil de leer, termina siendo una novela romántica, pero se desarrolla en la Borgoña y ahí justo en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente hablan ahí en esta novela de los famosísimos Weinführer, que eran franceses, nacidos totalmente ahí, o sea, completamente, supuestamente patriotas de Francia, ¿no? Digámoslo así, y eran los que proveían a los alemanes de los buenos vinos de Francia. O sea, sabían, porque inicialmente eran negociantes. Ajá. Eran estos negociantes que iban y venían y llevaban todos los vinos a todos lados y sabían exactamente qué bodegas tenían qué vino, ¿no? Entonces, por más que nos cuentan que ponían estas paredes y que no se daban cuenta los alemanes qué vinos tenían, pues los Weinführer sabían. Ujú. Esta bodega tiene estos vinos de baja calidad, de alta calidad, Claro. baratos, caros, y llegaban y les pedían aproximadamente, que ya lo habíamos platicado en otro capítulo, 400,000 botellas a la semana para el Reich. 400,000. O sea, era una locura. Por ejemplo, cuentan que uno de los grandes chateaux o lugares en donde se robaron lo que quisieron, que ya platicamos de la viuda de Clicquot, Ujú. ahí fue también un mega robo todo lo que se llevaron, Pues ¿no? estuvo cañón. A ver, Sí. el 5 de mayo de 1945, cuando las tropas aliadas toman el nido del águila, pues obviamente iban, yo creo que medio sedientos, porque arrasaron con miles de grandes vinos que ahí se almacenaban para la jerarquía nazi, ¿no? Sí. Bueno, los primeros en llegar a como búnker Pues los aliados, fueron ¿no? los soldados franceses. Ujú. Sí. Yo pensé Ahí que ellos los se les aliados. sabían. Ah, claro, y empezaron a sacar todo lo que podían. Sí, Sí. entonces ahí al ver cómo estaba todo el show, empezaron a agarrar botellas, pues primero pues para ellos, Ujú. y ya después los pusieron a guardar para pues ya las autoridades hicieran lo que tenían que Claro. hacer. Fue ya después que los estadounidenses llegan 5 días después, y es a los que se les echa la culpa de que se tomaron todo Los gringos, expropiado. ajá, bueno, perdón, los estadounidenses. Pero pues sí, en lo que llegan unos y llegan otros, aquí agarra lo La que puedas, man. fiesta más Ya cara sé. de la historia. Pero La peda más cara Pero, sería así. hablando de aliados y demás, curiosamente, uno de los alemanes que más sibarita eran, porque él sí era conocedor de vino y él sí le gustaba el vino, fue Hermann Göring o Goering, yo he oído que lo mencionan de las dos formas, alemán al fin, y él era el ministro del aire del gobierno nazi. Dice aquí un artículo, dice, era un salvaje con manías de sibarita. Le gustaba el arte, los uniformes, los banquetes y los buenos vinos. Por supuesto. Y era uno de los, o sea, mano derecha del Führer. Y entonces él, al momento que viene todo este robo de vinos, dijo por sí o por no, y empezó a sacar y a saquear vinos de todos lados. Pero llegan los rusos. Y los rusos también se llevaron mucho del vino a Rusia. Tanto que empezaron a hallar después de tiempo vinos fíjate, el tesoro fue robado por tropas soviéticas. Wow.
aquí dice, llegaron a Cracovia, a Moldavia, a diferentes lados, y ahí es donde han estado encontrando. En Rusia, todos estos grandes vinos que robaron las tropas nazis, obviamente lideradas por Goering. Es O sea, que no más. fue tanto que muchas de las personas que estaban en Europa escondían sus vinos en bodegas y cámaras secretas. Ujú. Y está bien padre porque justo pasaban los años y como la gente o se iba de ahí, ya no volvían, se quedaban los vinos ahí guardados y justo poco a poco se han ido descubierto estas cámaras secretas con vinos guardados desde entonces. Ujú. Y ha sido un tema importantísimo porque a partir de que están guardados, después se subastan. De hecho, una casa de subastas británica anunció la venta de vinos por ahí de 2009. Era una cámara secreta construido entre la tienda y un depósito antiguo que había ahí. Ok. Colocaron 8 botellas de Mouton Rothschild. Ajá. Rothschild. Rothschild. Ah, Sí. es que hay que buscar, buscamos cómo se pronunciaba, no se crean que. Dos de Chateau d'Yquems y un Sauternes también. Entonces, todo eso, esa colección se vendió en un valor de $700,000. Wow. Sí, está muy padre, o sea, justo como de algo malo, un momento triste de la historia, Bueno. pues al final queda algo bonito, ¿no? Se Pues recupera, bueno, si lo ¿no? queremos ver Se bonito recupera. para el que se lo tomó. De hecho, hay un libro que se llama Catálogo de Goering, donde censan cientos y cientos de obras de arte No. sustraídas Sí. por estos nazis, pero también montonal de vinos. Y eran trofeos de guerra también para Stalin en su momento. Llegaron siendo trofeos de Hoy guerra está cañón. Pues es que para imagínate, Stalin, porque acuérdense que estuvo muy junto la del Segunda robo Guerra más Mundial grande y de la todo lo de historia, Stalin. dices, ¿cómo se pierde? O sea, ¿dónde quedan tantas botellas? Ujú. O sea, ¿dónde? Sí, ok, unas se las toman, pero las demás Claro, se no, estima no. que con el caos de tanta posguerra, ¿no? Y que empieza también esta como ebullición del mercado negro, Uy. casi todas van a acabar uno en manos de coleccionistas privados, pues, Ujú. como Ujú. pasa regularmente. Y dicen que eso pudiera haber acabado, o sea, todo este show pudo haber acabado con el histórico Dickem de 1806. Ajá. O sea que ya, o sea, de ahí ya no se encontraba nada. ¿Por qué? Pues ya, quién sabe dónde esté, ¿no? Alguno Ujú. lo ha de tener. ¿Quién sabe? Debe estar en alguna cava, en alguna bodega. Privada. Definitivamente. Por supuesto. Y quizás se lo dieron muy barato. No sabemos. Pues, ¿Le costó? O... Sí, pero no lo que hubiera costado en una subasta, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí hay muchos robos, hay algo que también robaban mucho los alemanes en su momento en Francia eran estos grandes restaurantes que tenían unas grandes cavas. sí. Y uno de esos es un restaurante muy famoso en París que se llama La Tour d'Argent y es de los restaurantes más famosos en París. De hecho, se dice, tiene 422 años. Ujú. Fíjense nomás, o sea, es un casi medio siglo. Dicen que ahí se inventó el tenedor durante el reinado de Enrique III. Y también a mi Dani, que es amante de esta película, que es Ratatouille, que por cierto el otro día la volví a ver y qué bonita es. Sí, no. Sí me encantó porque aparte ahora sí estuve a tiro de a ver cómo se llama la etiqueta que salió aquí y acá. Se inspiraron en este restaurante para hacer la película de Ratatouille. Bueno, en ya después, hace poco, en el 2020 más o menos, se dan cuenta que les hacen falta aproximadamente 83 botellas con valor de 1.5 millones de euros. Se dieron cuenta, como les digo, en el 2020 gracias a un inventario que hicieron porque cuentan con un inventario de 300,000 botellas No, hazme en el ese favor. restaurante. No. Y uno de los vinos que se llevaron, que fue de lo más así como de, no, por Dios, fue un Romanée Conti del 2011 con valor de 16,000 euros. No. Esa sí viene numerada. Entonces, Quien la saque, por algo los alemanes robaban estos lugares. O sea, ¿cuántas botellas te gusta que tuvieran? ¿Qué inventario? Digo, ahora son 300,000, pero aún así, en aquel momento debieron de haber sido muchísimas. y sobre todo este tipo en ciudades tan fuertes como puede ser París, Ujú, que son capitales del mundo de alguna manera en donde todo llega, ujú. y que París fue de las pocas ciudades que fue tomada sin fuerza bruta. Ay, no. Bueno, Nada de fuerza.
O sea, nada más Se rindieron bien rápido. se rindieron, pues, pero, o sea, gracias a que no destruyeron la ciudad. Sí. No, ya que se arrepintió, acuérdate que habían mandado, está la historia esta, ¿no? Del el general que estaba ocupando París, que bueno, no es que se hayan rendido, hicieron un acuerdo. Para que luego no vayan a decir que digo cosas. Hicieron un gran acuerdo. Había el general o teniente, como le quieran llamar, que estaba ocupando París, tenía órdenes de tronar los puentes y demás, Sí, y claro. destruir París. Sí. Y él se arrepintió. Bendito Dios, o sea, Sí, no. A ver, y hablando Imagínense. de Francia, bueno, ya nos apasionamos con la Segunda Guerra. algo que sucede en este país es el robo de uvas. Híjole, sí. Estamos hablando de Francia, Ujú. uno de los países destinados a ser los mejores vinos del mundo, o uno de los países que hace esto. Y bueno, está desatando, bueno, destaca por la sofisticación de los ladrones, Uy, sí. ¿no? Y el impacto económico significativo para los viticultores afectados. ¿Cuál es el problema? En Francia, el robo de uvas de los vinos más caros del mundo se ha convertido en una práctica habitual. O sea, cada vez es más común. Lo que lleva a las autoridades a que estén haciendo cada vez más patrullajes constantes, yendo a las regiones vitivinícolas para proteger la economía local. Ujú. Súper necesario. Bueno, según informes de la agencia de noticias AFP y entre otros medios locales, este fenómeno ha aumentado en los últimos años. O sea, cada vez va hacia arriba, especialmente debido a la disminución de las cosechas. Ya lo hemos platicado, el problema que ahorita está teniendo Francia, donde cada vez están saliendo menos, y Sí. eso todavía lo están robando. Imagínense el golpe. Híjole, man. Los ladrones suelen elegir pequeños sectores de los viñedos para llevar a cabo el robo sin hacer que se descubra rápidamente. Ujú. Entonces imagínate, en parcelas que son muy grandes, si empiezan desde los últimos, pues es más difícil que de aquí a que empiecen a cosechar y lleguen al final, pues se dan cuenta que ya les aventajaron el Aparte, camino. ¿sabes qué? Que son regiones, bueno, lo que yo he podido ver en documentales y esto, no conozco los viñedos de la Borgoña, ¿verdad? O estos lugares, pero es muy fácil, o sea, tienes un acceso muy fácil a los Sí. viñedos. Primero está todo el viñedo y al fondo está el chateau, o la casa, o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, la gente va por las veredas, por las callecitas, porque ni siquiera son grandes avenidas, son callecitas, son veredas, y son diferentes domains, y pues está a la mano. O sea, no es como que tú digas, uy, está cercado y está, No. como acá luego en Nuevo Mundo sí ya se ha hecho. Pero en Viejo Mundo está abierto, o sea, los viñedos están abiertos. Y el problema es que, a ver, son ladrones, como dice el texto, sofisticados. Claro. ¿Cuál es el punto? Que es gente que sabe cuándo hacerlo. O sea, alguien que debe de medir más o menos un poquito antes de que esté listo, pues Claro. no tan a la fecha. Que para le no me sabe. ganen, Ajá. Que le sabe. Que sabe cuándo Que no va llevan- gente llevan del su- viñedo. Exactamente. Para medir los bricks, ¿no? Ándale, su fractómetro, Pues, fractómetro. en una de esas sí. Seguramente. Por No lo supuesto. dudes, lleva su fractómetro. Fractómetro. Fíjate, Sí. hubo un caso, ahora que mencionas eso, en la Romanée Conti, en las vides de la Romanée Conti en la Borgoña, hubo una persona, bueno, de repente, se llama Aubert de Villain, o Villain, recibió una nota anónima en enero del 2010 de una persona que amenazaba con destruir todo su viñedo envenenando sus vides. No. Se llama Maximilian Potter. Mandó la nota y pedía la nota con tal de no envenenar las vides de la Romanée Conti. Y obviamente, pues sí le dieron su lana. Ahí mismo también en Borgoña, un técnico de mantenimiento, tenía 56 años el señor. Era un empleado de confianza. 56. Pero lo declararon culpable de robar entre 7,000 y 8,000 botellas de alta gama, valoradas entre más o menos 650,000 euros. Híjole. Imagínate, o sea, el señor se lo iba llevando poco a poquito. Fue robo hormiga. Un robo Textual hormiga. robo hormiga. Pues sí, al final de cuentas, o sea, logró acumular una impresionante colección de vinos robados durante un periodo de más de 15 años. Y 15 o sea, años. durante 15 años ahí, por el señor, o sea, haciendo su colección privada. Ajá. Tras el incidente, la policía registró su domicilio y el de su domicilio y también el de su madre
Pobre la mamá. Y descubrieron 3 bodegas repletas de botellas robadas, incluyendo alrededor de 1,284 Grand Crus de un Grand Cru de Côte de Nuit y un Bosch Romanée Premier Cru. O sea, sí, el señor fue un cleptómano coleccionista. No manches. En agosto del 2024 fue condenado a prisión y una multa de 10,000 euros. Wow, sí, eso está muy interesante porque, o sea, imagino que no ha de ser el único en su tipo. No. Pero, o sea, en estas personas que... Oigan, estamos dando ideas. No eran ideas, por favor. No son buenas ideas. No son buenas ideas. Bueno, para quien tenga bodega, para que tenga Bueno, cuidado. para que se cuide. Tenga cuidado. Que se Empiece a cuide. fijarse cómo pudiera ser. Digo, siempre hay que buscar gente de confianza y los que Claro. trabajamos para alguien hay que Des- demostrar Exacto. honestidad siempre, ¿no? Sí, Por favor. desgraciadamente pueden pasar estos casos, ¿no? O sea, no es como que pensamos que los robos de los grandes vinos son personas enmascaradas que llegan Ujú. y roban y a una tienda, lo que sea, pero también se dan estos casos, ¿no? A ver, en el tema de las uvas que les platiqué ahorita, Sí. muchos de los robos provienen de otros viticultores o agricultores que Qué son gachos. afectados por granizo, por, no sé, por temas climáticos que se les descompone, se echan a perder su producción, Ujú. pues van y se roban la del vecino. Qué poca. Entonces dices, sí, como dicen, no es tan... Oye, pero el vecino se da cuenta que su viñedo se dañó. Pues sí. ¿Y cómo le compruebas que fue él el que te robó? Ese es un Ya problema. hay que poner cámaras en los Entonces, no viñedos. es justificable. Se entiende la desesperación de haber perdido tu cosecha de todo un año, Ujú. pero imagínate, o sea, ya te No, ¿ya te fregó? fregó también a ti. No, ahí sí, muy mal. Fíjate que sí ha habido varios robos, o bueno, estos intentos de robo aquí y allá y todas estas notas, pero también a las tiendas, a los restaurantes. O sea, ha habido muchísimos robos a restaurantes muy fuertes que se han llevado bastantes botellas con valores muy altos y el más famoso ha sido uno que pasó hace no mucho, ¿no, Edgar? Del restaurante El Atrio en España. En Cáceres, España, así es. Sí, y lo peor es que estuvo involucrada una mexicana en ese robo. Sí, oiga, no. sí. ¿Qué es eso? Nos ponen muy mal. Ahí te va. ¿Qué es lo que pasó en España? 45 botellas de Ya, lujo sí. y alta gama, como un Chateau d'Yquem del 1806. O sea, nada más, 1806. 1.6 millones de euros costó este robo, o se llevaron en vinos. Ujú. Y También aunque Chateau luego d'Yquem. dijeron que había sido un poquito menos, pero bueno, Sí. También fue robaron 10 impresionante. También robaron de 10 de Chateau d'Yquem Ajá. del 1883, 1884, 1891. Bueno, total de que Ay, son sí, 1800 y 1901. O sea, sí están muy carambas, 20 de Le sabían. Era gente que sabía que se estaba robando. Claro. No se van por los vinos de mesa, por así decirlo. Ah, no. Más de 20 botellas de la Romanée Conti, un vino de Borgoña, que también es muy valioso. El robo se lleva a cabo las primeras horas del 27 de octubre. La forma fue, o sea, platícanos la forma A en ver. que robaron, Edgar. Aunque se sostiene que poner estas botellas a la venta va a ser complicado, debido a que estaban registradas y son fácilmente identificables, se rumora que podrían ser compradas por coleccionistas sin escrúpulos. Eso Ajá. es porque él quiso venderlas. El copropietario y el sommelier del restaurante, José Polo, él es el que ha hecho un llamamiento a los ladrones expresando que está dispuesto a comprarlas. Ujú. Dice, a ver, a los que robaron, Les compro. yo se las compro, No, inventes. pero tráiganmelas. O sea, ya, ni modo, no hay problema, pero sí la necesito. ¿Quieren ganar lana? Yo se las doy. Exactamente, porque mencionó que tiene el interés de recuperar botellas como el Chateau d'Yquem. Es que fíjate, era 1806 y de hecho alguna vez escuché que, por cierto, mando saludos a Diego de la Peña, Humberto Falcón y que tienen un podcast muy bueno que se llama The Wine Connection Pod. Ujú. Alguna vez oí en un capítulo de ellos que ya habían hasta cambiado corcho. Mm. O sea, tú tienes que ir, obviamente tienes esta botella que tiene Sí. 200 años
y la llevas a la bodega y ahí te hacen el cambio de corcho, porque obviamente llega un momento que el corcho, que era súper natural, empieza pues a tener esta transminación Sí. del vino, ¿no? Y le cambian el corcho. O sea, todavía había hecho todo eso. O sea, la tenía realmente como un tesoro en ese restaurante el dueño. Entonces, Sí, le daba miedo al dueño de que pudieran ser compradas por coleccionistas que no le sepan. Ajá, o sea, sin Ok, escrúpulos. que sin escrúpulos. ¿no? sí. Y a pesar de que los vinos robados estaban asegurados, Polo expresó su desánimo resaltando que más que las botellas de vino, pues es como el sueño que Exacto. le robaron. Ay, o sea, sí. eso fue lo que más le dolió. Bueno, el restaurante Atrio había vendido anteriormente una botella de Romanée Conti por 35,000 euros. Pero la pieza más valiosa era el Diquem 1806, que ya platicamos. Esa valía alrededor de 350,000 euros. No más. Esa botella había sido restaurada tras sufrir un daño en el cuello de la Sí. botella en 2001. Ah, lo que te digo. Ujú. Ahora sí, el robo fue llevado a cabo por una mujer de unos 40 años. La que mexicana. posee un pasaporte suizo Ya. y llevaba una peluca. Iba junto con un hombre. Bueno, Polo indicó que se trató de un robo muy profesional y que la pareja probablemente recibía instrucciones para llevar a cabo el delito. Ujú. La policía, tanto la forense como la local, están investigando el caso. Bueno, se informa que durante la noche del robo la pareja llamó a la recepción pidiendo comida, Ujú. lo que permitió que el robo se realizara mientras la recepcionista estaba ocupada en la cocina. Sí, así como, oiga, ¿no tendrá un sandwichito? Ándale. De esas que le pides cosas bien raras. Bien random. A las 3 de la mañana, oiga, tengo hambre. Me dio el monchis. No Sí, tendrá no, un, hombre. un sandwichito por ahí. Búsquele bien a ver si hay. Ya está cerrado. No, a ver, hay jamón y queso, ¿qué tanto? Ándele. Ándele. O sea, una torta española no Ahí tendrá por ahí. qué coraje, o sea, por un... A ver, no podemos culpar a la recepcionista. No, sí. De buena fe, lo hizo. Fue Ella- distraída. O sea, en ese A ella sí la tuvo- distrajeron, pero a un hombre fue el que la mujer como que llegó y le coqueteó y fue el que le convenció de que le diera algo, ¿no? Ahí está. Los encantos de la mujer, ¿ya ven? Desde Adán y Eva. Ah, ¿verdad? Sí, pues sí. Pues sí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo yo? Sí parecía un robo muy planeado. Sí, claro. Completamente. O sea, aquí decía que creían que estaban recibiendo instrucciones todo el tiempo. Hay ciertas teorías donde dicen que gente de adentro está involucrada. O sea, Del restaurante. Es que cómo iban a saber por fuera qué tantos vinos. Digo, ok, lo puedes leer en un menú, en una carta de vinos, pero hay muchos que no están en la carta. Y seguramente, No, esos vinos no estaban en la carta, seguramente. no sé, no te sé decir, pero ese Chateau d'Yquem no estaba a la venta, o sea, no estaba en la carta. sí, o sea, Era su pieza de museo. hay muchas cosas que, ¿No? muy raras que dices, puede que sí, va más allá de dos ladrones. Ujú. Y así ha habido muchos robos Y en una diferentes mexicana, restaurantes. algo le ¿eh? sabía, ¿no? Una mexicana que fruta vendía, fruta pues sí, vendía. va a vender fruta en vino. Fruta fermentada. Hubo otro restaurante en Madrid, se llama Diverso, con X, Diverso, en Madrid, y robaron 100,000 euros con 2 botellas de vino y 2 de coñac. Solamente en 2 botellas de vino y 2 de coñac ya fueron 100,000 euros lo que se robaron. Ese es uno de otros ejemplos. No inventes. Y tú que ahora decías de lo de las subastas y los fraudes en el mundo de las subastas y del vino, hay un libro que se llama The Billionaire's Vinegar, en español le llaman el vinagre del multimillonario. Hubo una subasta y se subastó una botella de un Chateau Lafite de 1787 que supuestamente perteneció a Thomas Jefferson, el expresidente de Estados Unidos. Sí. Y entonces, este escritor, Benjamin Wallace, recrea la historia de esta vez, que la botella fue adquirida por un magnate de de la prensa y de los periódicos y demás gringos o norteamericanos, Malcolm Forbes, en una subasta por Christie's en 1985 y pagó 150,000 euros. Pero luego resultó que primero no había sido de Thomas Jefferson
y que al parecer tampoco era un Chateau Lafite, y de 1787. Y todo esto se desarrolla ya como una novela en este libro de The Billionaire's Vinegar. Y creo que ya no terminé de decir del libro otro que leí, ¿verdad? No. Ay, bueno, léanlo, está muy lindo porque es El viñedo de la luna, es Domaine de Claire de Lune, que bueno, es toda una novela, pero ahí llega un alemán y se queda a vivir ahí en el viñedo y bueno, es todo el rollo y cómo los alemanes invaden esa zona de la Borgoña, pero está bonito. El viñedo de la luna. 25 de diciembre de 2014. Navidad. De French Laundry, un restaurante ubicado en Napa, California. Y bueno, hay 2 detenidos en ese caso. Les platico cómo estuvo. El problema del robo en este restaurante, uno de los patrones que hemos visto en estos robos en general es que todos saben qué etiquetas Por supuesto. llevarse, ¿no? Claro, O sea, claro. nunca se equivocan. Como que A ver, nunca, si yo voy a robar algo, como que nunca agarran los vinos. no, no agarran los de batalla. Que bueno, ha habido robos que sí han sido con vinos de batalla, ¿eh? Pues sí, Sí. pero en general, Pero en general, pues los que te hemos vas visto a... ahorita ya saben, curiosamente, no hay error. No, Saben no. cuáles agarrar. Ok. En este caso, fueron 70 botellas aproximadamente las que empezaron a sacar Ujú, híjole, si eran botellitas importantes. ujú. Y bueno, lo difícil aquí, en este local o en este restaurante, Ujú. no manches, imagínate, guardan más de 17,000 botellas. No, bueno, también. Pues, Es que está en chino. pues sí. ¿Cómo pero llevas un inventario de 17,000 botellas está al muy día? cañón. Bueno, ya hay ahorita unas aplicaciones, pero pues antes, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿cuál fue el tema en este robo? Ujú. Era día festivo, 25 de diciembre. Ujú. Tú dices, escogieron una muy buena fecha para eso. Porque el problema es que sabían cuándo hacerlo. Al día siguiente, ellos iban a cerrar el restaurante por Renovaciones. renovación, ¿no? O remodelación. Se iba a cerrar por 6 meses. Ujú. No. El tema es que, pues sí, lo que dicen es otra vez esta idea conspiranoica, Ujú. donde se cree que alguien de adentro sabía. Insisto. Como si ya saben que van a cerrar 6 meses, pues ven esta fecha, Pues es como cuando que te es roban fecha en tu casa. festiva, no vas a abrir, ya de ahí no va a haber nadie hasta no sé cuánto tiempo. 6 meses, imagínate. Digo, sí, claro que iba a haber gente porque iban a estar renovando, pero no era lo mismo. A ver, un restaurante que tiene 17,000 botellas, ¿sabes cuántos sospechosos había Uy. solo en personal? 130. Muchísimos, Claro. muchísimos. Entonces, imagínate empezar a descartar 130 sospechosos. No, está impresionante. Y el tema también de las falsificaciones está bien interesante porque de ahí, o sea, se venden mucho los vinos caros, pero también cuando ya vendemos, pues que sea el de veras, no Ujú. que sea... Sí, que no sea vino que no es. Hubo un caso bien... o Bueno, sea, tiempo. Nada más para cerrar la Perdón. buena noticia es que... Sí, los agarraron. Sí, los- los agarraron. ¿Qué es lo que pasó? Pues aquí sí entró el FBI. Ujú. Como en las películas, literalmente, es gente pues muy persistente, efectiva. No, sí, creo que hasta Rastrearon- Interpol y no sé qué tanto Rastrearon entró, ¿no? transferencias, registros Ujú. telefónicos, empezaron a ver cosas ahí que estaban medio raras, encontraron otro delito ahí No. dentro del restaurante de blanqueo de capital o cómo No. se llamaría. Pues sí, blanqueo de capital, así déjalo. Y en poco más de un año detienen a los culpables. Sí se pudo recuperar gran parte del botín. Ujú. Y además quedó resuelto otro robo similar de 140 botellas en una tienda en San Francisco. Ujú. Sí, mira, ahí sí actuaron bien los policías. Efectivos. Lo bueno es que se pudo recuperar alguna parte del vino. Claro. Ay, ¿no? Sí, no. Decías de los vinos de colección y de subasta que sí son reales. Sí, hubo un caso destacado que se llamaba Rudy Kunima. Ah, ya, Kunimana. ahorita lo platicamos. Entonces, Sí. está buenísimo. Rudy, el coreano, sí. De hecho, hay un Documental. Dani. Documental. Sí, ese hay que verlo sí o sí. Sí, durante la época, o sea, la década de los 2000 logró infiltrarse en la élite del mundo del vino en Estados Unidos y fue arrestado en 2012. Después de que se descubriera 12 años. 12 años, sí, o sea, estaba falsificando botellas de vino de alta gama, mezclando vinos
de los más baratos y etiquetarlos con añadas raras de prestigiosas botellas, ¿no? O sea, Pues es que se da cuenta lo que hemos platicado ahorita. Ajá. Si son vinos de colección, muchos de esos ni siquiera se abren. por Entonces, supuesto. Pues métele No lo cualquier pruebas. vino. Sí, no, pero aparte, espérame. Y nunca lo vas a probar. Lo más impresionante en este documental, que ya lo hemos mencionado varias veces, el Sour Grapes, creo que ya no está en Netflix, pero sí lo pueden encontrar en YouTube. Sí. Sour Grapes, como uvas amargas. Ujú. Ahí te muestran, ya una vez que lo agarran, la FBI o el FBI entra a la casa y te muestran todo su laboratorio químico, digámoslo así. No, era, o sea, alguien que yo digo, si se hubiera dedicado a la enología, hubiera sido un máster enólogo. Sí, o sea, por supuesto. porque hacía unas mezclas impresionantes con vinos buenos, no tan carísimos, pero con vinos buenos. Y tenía un olfato y un gusto excepcional. Sí. Entonces, Le encontraron botellas vacías, botellas ya etiquetadas, o sea, ya tenía... es lo que hemos dicho, que desde entonces muchos de los grandes restaurantes ya cuando tiran este tipo de botellas de estos grandes vinos, les quitan la etiqueta. Ujú. Sí. Porque luego muchos de estos fraudulentos aprovechaban en los botes de basura a copiar y demás todas estas etiquetas de grandes vinos. Entonces ya es como que una regla de destrúyela. O hay veces que las mismas bodegas les dicen, a ver, me dejas mis botellas ahí vacías y las recogemos. Pero es el poder de la etiqueta, ¿no? Fíjate que se me hace bien interesante ahorita que estamos hablando de eso. Ujú. Y hemos hablado otras veces del cómo vender el vino, la etiqueta. La etiqueta es tan importante. O sea, Sí. si con una etiqueta, o sea, como estos vinos no se abren, No, con eso. no, está cañón, la verdad. Y, por ejemplo, también hubo uno que me dio mucha risa que leí, hablando de los viñedos. Hay una marca, una bodega muy importante en Alemania que se llama Weingut Keller, Mm. que es reconocido a nivel internacional, en Rheinhessen, en Alemania, o Rheinhessen. Es un Riesling espectacular a nivel internacional, delicioso. Y tuvieron una visita de unos japoneses. Por lo general no abrían la bodega al público. Tuvieron la visita de estos japoneses. Y pues ya cerraron, bye, no sé qué. Y de repente empezaron a ver lucecitas en el viñedo durante la noche. Pues no se quedaron estos japoneses a dormir ahí en el viñedo para comerse las uvas. O sea, los cacharon comiéndose las uvas a los japoneses. No te sé decir cuánta gente era, no eran 2, 3, era un grupo grande. ¿Cómo se volvieron a meter? No sé. Pero el chiste es que a partir de ese día, la bodega dijo, no hay más visitas, no se abre la bodega a visitantes. ¡Ay, japoneses! Esos, Eso, sí, ahí. esos sí, no. Esos Sí, japoneses. sí que en Rewind sí queremos a los japoneses, no se apuren. A ver, 2 de julio del 2019. Ajá. Maison Rostage es un Ujú. restaurante ubicado en París, Francia. La investigación sigue abierta, no hay detenciones por el momento. Qué coraje. Mm. Bueno, este es un restaurante cercano al Arco del Triunfo. Es la nueva víctima. Ujú. Y bueno, en ese lugar, unos desalmados utilizaron la técnica. Desalmados. Güey, es una famosa técnica del butrón, que es el agujero en la pared. Ah, ya sé. Ujú. Y bueno, sustrajeron unas 150 botellas valoradas en unos 600,000 euros. No manches. Aquí nuevamente aparece el concepto de información privilegiada, Claro. porque por obras en el restaurante hicieron Otra que vez. los vinos no estuvieran en su bodega protegida normal. Lo sacaron. Como iban a hacer obras, los pusieron en un sótano y ahí fue donde rompieron. Pues ahí no tenían gran seguridad. Ahí básicamente el tema está en que lo más seguro es que sí sabían. Sí, O sea, claro. ya era alguien que sabía. El tema es que aquí sí no se han encontrado los culpables. No manches. No, eso sí estuvo horrible. Y fue en pleno servicio. El restaurante estaba lleno, con el ruido, pues la perforación no se oía. O sea, no se podía escuchar. No, imagínate con la Nadie lo cocina. El sí, chef, no, chef. O sea, Entran los ladrones, forzan una simple puerta, donde ya sabían que atrás de esa puerta se encontraba estas botellas. Y pues ya, se la llevaron. híjole. Qué poca. Uf. Qué poca. Oye, y otro, por ejemplo, aquí no es que se hayan robado el vino. Se robaron en la bodega Jacques Celos en Champagne, Champagne, Francia, vino espumoso de culto.
Ahí por lo general solo elaboran 60,000 botellas al año, no más. O sea, es casi que ya antes Ya está de que salga la contado producción todo, ¿no? ya está vendido, ¿no? Ujú. Y entonces se robaron, que yo creo que igualmente es gente que está dentro, Sí. las botellas vacías, o sea, nuevas, botellas, corchos, etiquetas, tapones, etcétera, nuevo todo, pero sin vino, sin el líquido. Se robaron nomás esas y después, o sea, fueron en total 3,700 botellas vacías para con eso luego hacer falsificación. Wow. Pues ahí está. O sea, ¿qué vino metieron? ¿Quién sabe? Pero ya tenían la etiqueta real de la bodega. O sea, qué cañones. Y otra que me dio risa, así tipo Misión Imposible, como la que tú cuentas del hoyo En la a un pared. lado. Ujú. Acá fue robo estilo Misión Imposible en Venecia, una tienda, en Venice, una tienda de vinos en California. Hicieron un hoyo en el techo y como Tom Cruise, bajaron amarrados en un cable, así como tiriri, Tan, tan, tiriri, tan, 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 tiriri, tan, tiriri, tan, tan, tan. que se queda así de freeze. Pues así, se robaron, bajaron con un cable y se robaron 600 botellas, alrededor de $600,000. Tipo Tom Cruise. Ya ves, las películas sí dan ideas. Y así como los piratas que Los comentaste podcasts. hace rato, hablamos de Los unos Los podcasts también. Cállate, no. No lo oyeron en Rewind, no lo escucharon en Rewind. piratas del asfalto. Ajá. Bueno, así lo nombraron un medio de noticias en Argentina, porque esto fue el 3 de enero del 2018 y fue un camión de transporte que recorría Buenos Aires, Argentina. Ujú. La ventaja es que todos fueron atrapados. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo que hacían, porque no fue una sola vez, fueron varias veces, interceptaban camiones de transporte de vinos Mm. y vaciaban, ¿no? Sí. De hecho, se llevaron un cargamento muy grande de botellas de Malbec y el problema de ellos, para ellos, no para nosotros, sino que ellos no alcanzaron a soltar el camión que usaron para robar. Ah, Entonces, roban todo, se lo llevan, ese camión ya estaba identificado por la policía, se tardaron en dejarlo, los policías los alcanzaron a agarrar. Digo, ya fueron 125 cajas ujú. multiplicadas por 6. 125 Más o por menos. 6, o sea, muchas. Ahí fueron muchas. Pues más de 600, El 700. cargamento estaba evaluado en 9,000 euros. Ujú. Digo, no es tanto como los que hemos No, platicado, pero sí. pues quieras o Ujú. no. Sí, es allá una no eran buena vinos lana. de culto, Exactamente. pero al final que fue robo. Qué impresión. Sí, hay muchas historias de robo tal cual del vino. Hay algunas otras que son como fraudes o incluso boicots contra bodegas en claro, específico. Sí, 12 de diciembre del 2012. sí, seguimos en diciembre, se fijan. ¿Por qué? Ahora Pues será que hay tanta gente en los restaurantes en esas fechas o en los lugares, no sé, sí, o porque la gente ya está como más desconectada del año, quizá. quién sabe, No no sé. sé. Alguien irrumpió en la bodega Gianfranco Solderas, ahí en Italia. En Italia. Y comenzó a tirar los grifos de barriles en tanques. Y bueno, al día siguiente, cuando descubrieron que habían abierto las bodegas, pues ya había más de 6,500 galones de vino tirados en el piso. 6,500 Entonces- galones. Imagínate, significó una devastación total para el viticultor. Y pues este acto, de alguna manera, pues no dieron con los responsables. ¿Cómo se llamó la bodega? Gianfranco Soldera. En Italia. Él mismo criticó a los productores de Brunello por mezclar uvas que no son del Montalcino en sus vinos y como resultado pues destrozaron sus bodegas. Él acusa a los otros viticultores de ese boicot. Qué impresión. Bueno, lo que pasó hace poco, ¿no? ¿Qué fue? ¿En España? En una bodega en España, que se ve el hombre que llega y truena. No me acuerdo en dónde fue bien. Creo que fue en La Rioja, no estoy segura. Una de Que era las... de esos megatanques de miles y Ujú. miles de litros y truena Sí. la llavecita y se deja empieza a salir tirar. todo el vino. Era todo un el vino. trabajador, ¿no? O algo así, que Pues creo estaba que estaba enojado. enojado con la bodega y fue y rompió. Muy enojado. Sí, estuvo mal eso. Muy, muy enojado. Oigan, y bueno, ya terminando,
¿Se acuerdan aquel, pues fue un suceso muy, muy marcado y que de hecho fue un estigma muy fuerte para los vinos austriacos? Que fue como un fraude porque le ponían como anticongelante al vino. Sí. Era es un componente mágico, decían ellos, que es a ver si lo digo bien, a ver, Dani, dietilenglicol. Dietilenglicol. Ah, sí. Porque, a ver, elaboraban mucho vino blanco dulce en Austria, pero luego de repente Alemania les empezó a comprar más vino y no tenían la producción necesaria. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Espérame, no tengo, empezaron a tener vinos secos y les ponían este componente mágico, por eso lo llamaban así, que es como tipo un anticongelante, para darle más sabor dulce y más cuerpo denso al vino. Era barato y costaba $5 por cada 1,000 litros de vino tratado. O sea, no era nada. Wow. Era baratísimo en comparación de ponerte a producir un vino de cosecha tardía o de azúcar residual o lo que quieras llamar, ¿no? Los diferentes tipos de vino dulce. El chiste es que esto fue para 1984-85 y hubo uno que ganó una medalla de oro en un concurso de una feria internacional en Yugoslavia. O sea, así de fuerte. Pero luego el fraude salió a la luz porque en algunos vinos los alemanes empezaron a decir, a ver, espérame, esto no está bien. No sé si tuvieron algún tipo de, obviamente, repercusiones en el cuerpo, o sea, en cuestión salud, y empezaron a analizar las muestras de vino importadas y detectaron niveles peligrosos de este componente, sí, déjenme lo leo, dietilenglicol, en estas botellas que venían de Austria. Y obviamente fue todo un suceso, todo un desprestigio para el vino de Austria, y les costó muchos, muchos, muchos años quitarse ese estigma de hacer ese tipo de vinos. Sí. Fíjate, leía yo en el artículo que eso de ponerle diferentes cosas a los vinos dulces lleva muchísimos años. Antes, por ejemplo, les ponían plomo para endulzar los vinos y se cree, y también en aquellas partes, Alemania, Austria, todo, que la sordera de Beethoven pudo estar causada también por este plomo en los vinos. ¿Será o no será? Eso es parte del romanticismo, ¿no? No, romanticismo, pero a Beethoven, qué romántico. No, ¿Qué hubiera pues pasado? Es parte de la historia, ¿no? No. Estuvo fuertísimo. Que no nos oiga. Ah, no, perdón. Que no nos oiga. Te la bañaste. Bueno. No te apures. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Beethoven no hubiera quedado sordo? Sí. ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido peor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues se fue un gran Ahí maestro. está el Gran músico, compositor. Hay un buen de fraudes, o sea, bastantes. No acabamos. Yo encontré uno que en 2010 estaban vendiendo botellas vendidos como Pinot Noir, pero en realidad era una mezcla de Merlot y Syrah. El engaño involucró a diferentes distribuidores franceses que etiquetaban incorrectamente los vinos. O sea, fue un error. Las vendían empresas estadounidenses y el fraude salió a la luz durante una auditoría en Francia. Bueno, llevó varias condenas por fraude allá en Francia y dañó la confianza de muchos consumidores. Eso es lo malo, ¿no? Que al final de cuentas te pega pues en la credibilidad. Eso es lo peor. Pues como le pasó a Austria, ¿no? Pues como ven, híjole, ya si ustedes conocen más historias, si nos faltaron, pues que nos manden, nos comenten, nos platiquen, nos chismen. Sí, chismecito, no den nombres. Chismecito. Nombres. No vamos a decir quién nos dijo. Sin nombres. Hay una bodega. Aquí, por ejemplo, no sé, aquí en México, por ejemplo, ya dijiste de Argentina. Que ciertamente no hablamos de robos en México, pero seguramente. Pues digo. ¿Robarán en México vino? Vino, no sé. No sé. ¿Así lo dejamos? Bueno, que nos platiquen. Vamos a desprestigiar. Más allá de la mexicana que robó en España,
Ya con eso tuvimos bastante desprestigio. Imagínate. Pues ojalá no pase, ¿no? Digo, Ojalá que no. Ojalá no. Es que jamás pase. Ojalá que Pero no. Si tienen historias, que nos las cuenten. Sí, cuéntenoslas. Oigan, ya hace mucho que no les recordamos nuestras páginas. Edgar Fotosom, Som Villanueva y Mari López Som. Y así como estamos en las diferentes plataformas de audio, Spotify, YouTube Music, Evox, todavía. Apple Music o Apple Podcasts, perdón. Podcast. Que sepan que nos Y, encanta leerlos, en ¿eh? iVoox. Nos, Sí, nos por favor, encanta pónganos. leernos en sus comentarios, cuando nos mandan un mensaje. Nos Gracias a comentan. los que nos han escrito, Sí. Ay, sí, qué buena onda. porque hemos visto que les ha gustado el contenido, las entrevistas, todo. Esto lo hacemos. Todo. Y se vienen más entrevistas muy buenas. Da Sí, mucho sí, gusto, unas da mucho gusto buenísimas. cuando nos topamos con alguien de ustedes en la calle y nos dicen, yo escucho Rewind Sí, o- sí, es muy padre. Sí, la verdad que sí, da mucho gusto. Gracias por escucharnos. Ay, se siente bonito. Sí. Pues nos vamos. Muchas Pero nos gracias, vemos. Edgar, Dio Dani, gusto Diego en escucharnos. los controles. Nos vemos Gracias, la siguiente Diego. semana. Adiós. Chao, chao. Bye. Rewind ha llegado al final.